¿Será posible que ya conozcamos a Player en Poppy Playtime? Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, como todos sabrán, la identidad de Player sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Y lo único que sabemos es que era un ex trabajador que tuvo la suerte de seguir con vida. Sin embargo, él decide regresar al recibir una misteriosa carta que lo incitaba a descubrir el paradero de los trabajadores. Posteriormente nos enteramos que los trabajadores fueron atacados bajo el liderazgo de Prototype. Y es en ese momento que Player se siente culpable al saber que tanto sus compañeros como los huérfanos habían perdido la vida sin que él pudiese ayudarlos. Con todo lo mencionado, se nota que Player era alguien de buen corazón, pero que probablemente ya haya sido revelado. Y es que existe la posibilidad de que Rich Lovitz se trate del protagonista de esta historia. Debemos recordar que él era bastante problemático, que incluso consideramos de que tarde o temprano lo iban a silenciar. Pero para nuestra gran sorpresa, no solo se ha reivindicado, sino que ha conseguido un mayor rango dentro de la compañía para así ayudar a quienes más lo necesitaban. A pesar de que Playtime era el peor lugar del mundo, Rich supo ganarse el cariño y el respeto de mucha gente con la que trataba. En la fase temprana del Chapter 1 se consideró de que Player estuviese enfermo en la hora de la alegría, y aunque este prólogo fue descartado en el juego final, cualquiera podría enfermarse con los malos tratos de la compañía, incluyendo al propio Rich. Si bien es cierto de que Rich es un buen candidato para convertirse en Player, tampoco descarto que los desarrolladores nos terminen troleando para ver su cuerpo más adelante. Por otra parte, la carta que recibió Player posiblemente fue escrita por el experimento 1006. Había una carta en el Chapter 4 dirigida a los sobrevivientes, y si no hacían lo que pedían, iban a ser eliminados. Esta carta en particular fue hecha por el enemigo y tiene una letra algo similar con la primera carta. Aquí te estarás preguntando, vale, pero ¿por qué Prototype querría que Player volviese a la fábrica? Porque Harley Sawyer necesitaba de más sujetos de prueba para continuar con sus investigaciones. Así que Prototype se aprovecha de la bondad de Player con los trabajadores para que volviese a la fábrica y tenderle una trampa. Pero lo que él no se esperaba era que nuestro protagonista fuese tan fuerte, eliminando a cada uno de sus seguidores hasta dejarlo en serios problemas. Por lo que decide cambiar la estrategia, haciéndose pasar por Oli para luego deshacerse del refugio y de nosotros mismos. Pero nada de eso le sirvió, porque Player sigue con vida, e independientemente de si se cumpla o no la teoría de Rich, lo que sí sabemos es que nuestro protagonista tiene motivos para seguir adelante, tanto para salvar a los huérfanos como de eliminar a Prototype. Y ese sería el video sobre la posible identidad de Player. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Lo que sí sabemos es que nuestro protagonista tiene motivos para seguir adelante, tanto para salvar a los huérfanos como de eliminar a Prototype, traicionar a Poppy y revivir a Miss Delight.